Desde el instante en que Tauro alza la vista hacia el firmamento, la bóveda celeste parece transformarse en una fortaleza levantada con roca, hierro y constelaciones antiguas. Ningún viento logra apartar su voluntad cuando ha decidido custodiar aquello que considera sagrado. En la tradición astrológica, Tauro representa la estabilidad, la resistencia y la fuerza paciente, cualidades que, frente a las artes oscuras, adquieren la forma de un escudo casi imposible de quebrar. Las artes oscuras no siempre aparecen como criaturas monstruosas ni como sombras que recorren los bosques durante la noche. También pueden manifestarse como el miedo que paraliza, la codicia que corrompe, la mentira que divide, la desesperanza que consume lentamente el espíritu o la ambición que destruye cuanto toca. Contra esas fuerzas invisibles, Tauro no responde con precipitación ni con ira descontrolada. Su respuesta nace de una determinación que se fortalece con cada desafío superado. Mientras otros signos podrían lanzarse al combate impulsados por la emoción del momento, Tauro observa el terreno con la serenidad de quien conoce el peso de cada decisión. Esa calma no es debilidad, sino una armadura construida con paciencia. Las fuerzas oscuras suelen confiar en el caos para vencer, pero encuentran en Tauro una muralla que permanece inmóvil incluso cuando el horizonte parece desmoronarse. Bajo el dominio simbólico del planeta Venus, Tauro recuerda que la belleza también posee un inmenso poder protector. Allí donde la oscuridad intenta sembrar destrucción, el espíritu taurino responde preservando la armonía, la naturaleza, la abundancia y todo aquello que mantiene viva la esperanza. Cada jardín protegido representa una victoria contra el desierto del miedo. Cada acto de generosidad desafía el egoísmo que alimenta las sombras. La tierra, elemento de Tauro, simboliza una energía ancestral que ha contemplado el nacimiento y la caída de innumerables imperios. Las montañas permanecen cuando los ejércitos desaparecen. Los árboles continúan creciendo después de las tormentas más violentas. De esa misma esencia nace la fortaleza taurina. Quien combate desde la tierra no necesita demostrar su poder mediante estruendos, basta con permanecer firme mientras todo alrededor cambia. Las artes oscuras suelen tentar con promesas de poder inmediato, dominio absoluto y victorias fáciles. Tauro comprende que todo poder obtenido sin esfuerzo termina convirtiéndose en una prisión. Por ello, rechaza los atajos y construye su grandeza piedra sobre piedra, día tras día, sabiendo que ninguna oscuridad puede derribar una fortaleza cuyos cimientos han sido levantados con disciplina. En el campo de batalla simbólico del cosmos, Tauro avanza como un antiguo guardián revestido de bronce, sosteniendo un escudo donde se reflejan las estrellas. Cada paso hace temblar la tierra porque representa la decisión de no retroceder jamás ante aquello que amenaza el equilibrio del mundo. No busca conquistar por ambición, sino proteger por convicción. Las sombras intentan desgastar la paciencia de Tauro mediante largas pruebas, convencidas de que el tiempo acabará debilitando su voluntad. Sin embargo, el tiempo es precisamente uno de sus mayores aliados. Cada dificultad fortalece su experiencia. Cada caída endurece su espíritu. Cada cicatriz se convierte en un símbolo de resistencia que ningún hechizo puede borrar. La perseverancia taurina actúa como un antiguo encantamiento capaz de neutralizar la desesperación. Allí donde otros ven un muro imposible de atravesar, Tauro comienza a construir un camino. Allí donde las fuerzas oscuras celebran una aparente victoria, el espíritu de este signo sigue trabajando en silencio hasta cambiar el destino con esfuerzo constante. La riqueza simbólica asociada a Tauro tampoco se limita a los bienes materiales. Representa la capacidad de crear prosperidad auténtica, aquella que nace del trabajo honesto, la lealtad y la estabilidad. Las artes oscuras buscan convertir la abundancia en avaricia, pero Tauro procura transformarla en seguridad para quienes dependen de su fortaleza. En numerosas tradiciones, el toro ha simbolizado la fertilidad, la resistencia y la potencia de la naturaleza. Esa imagen se convierte, desde una mirada épica, en un coloso capaz de abrirse paso entre tempestades mágicas sin abandonar jamás su misión. Sus cuernos representan la decisión inquebrantable de enfrentarse al peligro. Sus pezuñas evocan el vínculo permanente con la tierra, fuente inagotable de energía y equilibrio. Cuando la oscuridad intenta sembrar dudas, Tauro responde con certezas construidas mediante la experiencia. Cuando aparecen voces que invitan a rendirse, su determinación permanece inalterable. Cuando el miedo pretende convertirse en dueño del destino, la voluntad taurina recuerda que ninguna noche puede impedir para siempre el regreso del amanecer. En la gran narración del universo astrológico, Tauro no suele ser el héroe que busca reconocimiento.
Prefiere convertirse en el guardián que permanece vigilando mientras otros celebran. Esa humildad fortalece aún más su poder, porque las artes oscuras rara vez logran comprender a quienes luchan sin necesidad de gloria. Cada desafío representa una nueva oportunidad para demostrar que la verdadera fuerza no consiste en destruir al adversario, sino en impedir que la oscuridad transforme el propio corazón. Esa es la victoria más difícil y también la más duradera. Tauro libra esa batalla con una voluntad comparable a la de una montaña que soporta siglos de tormentas sin perder su esencia. Así, el viaje del toro estelar continúa atravesando constelaciones, bosques encantados y fortalezas envueltas por antiguas sombras. Ninguna prueba resulta definitiva mientras permanezcan vivas la paciencia, la lealtad, la constancia y el valor. Frente a las artes oscuras, Tauro se convierte en un símbolo de resistencia inquebrantable, un centinela cuya fuerza nace de la tierra, se alimenta de las estrellas y permanece firme hasta que la luz vuelve a conquistar el horizonte. En los antiguos mapas celestes, la energía de Tauro puede imaginarse como una fortaleza levantada mucho antes de que aparecieran las primeras sombras capaces de desafiar el equilibrio del universo. Mientras otros guardianes recorrían los cielos persiguiendo amenazas visibles, la esencia taurina permanecía vigilando los pilares invisibles sobre los que descansaba el orden cósmico. Esa misión silenciosa constituye uno de los mayores poderes atribuidos simbólicamente a este signo, proteger aquello cuya importancia solo se comprende cuando corre el riesgo de desaparecer. Las artes oscuras encuentran una de sus armas más eficaces en la impaciencia. Insinúan que el esfuerzo prolongado carece de sentido, que los ideales son demasiado pesados para sostenerlos durante toda una vida y que el sacrificio nunca será recompensado. Sin embargo, el espíritu de Tauro responde convirtiendo cada jornada en una piedra más de una muralla destinada a resistir siglos. Ninguna obra verdaderamente grandiosa nace de un solo acto heroico, sino de una sucesión interminable de decisiones firmes que parecen pequeñas cuando se observan por separado, pero que terminan cambiando el destino. Existe también una dimensión profundamente espiritual en la conexión de Tauro con la Tierra. No se trata únicamente del suelo que sostiene los pasos, sino de la memoria ancestral contenida en cada roca, en cada bosque y en cada montaña. Desde una perspectiva épica, la Tierra recuerda todas las batallas libradas entre la luz y la oscuridad. Sus cumbres han contemplado el ascenso de héroes, el derrumbe de imperios y el renacimiento de civilizaciones enteras. Tauro actúa como heredero de esa memoria milenaria, absorbiendo la fortaleza de generaciones incontables que jamás aceptaron la rendición. Cuando las artes oscuras buscan abrir grietas mediante el engaño, Tauro responde con la verdad de los hechos. La palabra puede ser manipulada, pero una existencia construida con coherencia termina convirtiéndose en un lenguaje imposible de falsificar. Esa autenticidad simboliza una luz discreta, aunque extraordinariamente poderosa, porque revela que la verdadera autoridad nace de la integridad y no del temor que pueda inspirarse en los demás. En muchas tradiciones simbólicas, el toro representa una fuerza que jamás desperdicia energía en movimientos innecesarios. Cada avance posee un propósito. Cada pausa permite recuperar claridad. Cada silencio fortalece la siguiente decisión. Esa economía de poder desconcierta a las fuerzas oscuras, acostumbradas a provocar reacciones impulsivas. Frente a un adversario que no se deja arrastrar por la provocación, los artificios del caos comienzan a perder eficacia. La influencia de Venus añade una dimensión inesperada al combate. Mientras las sombras desean convertir el mundo en un lugar estéril, frío y desprovisto de significado, Tauro recuerda que crear también constituye una forma de resistencia. Levantar una casa, cultivar un campo, preservar una tradición o proteger un vínculo de lealtad poseen un valor heroico cuando la destrucción pretende convertirse en la única ley. Cada acto creador desafía directamente el propósito de las fuerzas oscuras. Dentro del imaginario astrológico, las constelaciones parecen contemplar con respeto la marcha pausada del guardián taurino. No necesita recorrer los cielos a la velocidad del relámpago porque conoce un secreto que pocos comprenden: el universo favorece a quienes permanecen firmes cuando todo invita a retroceder. La victoria no siempre pertenece al más veloz ni al más brillante, sino a quien conserva intacta su esencia después de atravesar las pruebas más largas. Las artes oscuras intentan transformar la fortaleza en rigidez y la perseverancia en obstinación ciega. Ese constituye uno de los mayores desafíos simbólicos de Tauro. La auténtica grandeza no consiste únicamente en resistir, sino también en reconocer cuando una nueva estrategia fortalece la misión sin traicionar los principios fundamentales. Así, la roca aprende a convivir con el río, permanece sólida,
pero permite que la sabiduría encuentre nuevos caminos. La riqueza interior adquiere entonces una importancia superior a cualquier tesoro material. Ningún hechizo puede arrebatar la serenidad conquistada mediante la disciplina. Ninguna sombra consigue apropiarse de la experiencia obtenida tras innumerables pruebas. Cada dificultad vencida se transforma en una gema invisible que fortalece el carácter y amplía la visión del guerrero celestial. En la inmensidad del firmamento, Tauro simboliza al centinela que permanece despierto cuando otros descansan. No porque desconfíe del futuro, sino porque comprende que la paz también necesita defensores. Esa vigilancia constante no nace del miedo, sino del compromiso con todo aquello que merece perdurar. Allí donde la oscuridad espera encontrar abandono, descubre una voluntad que sigue custodiando la llama. Así continúa la marcha del toro estelar a través de los ciclos del cosmos. Cada amanecer representa una nueva oportunidad para consolidar lo construido, sanar las heridas del pasado y preparar el terreno para generaciones futuras. Ninguna sombra resulta eterna cuando existe una fuerza capaz de transformar la paciencia en coraje, la constancia en leyenda y la esperanza en una muralla cuya solidez parece tan antigua como las propias estrellas. En ese sendero, Tauro no combate únicamente para vencer a la oscuridad, sino para demostrar que la luz alcanza su mayor grandeza cuando es protegida con firmeza, dignidad y una determinación que permanece inquebrantable incluso frente a los desafíos más formidables del universo. Existe una dimensión menos visible del simbolismo de Tauro que emerge cuando el conflicto contra las artes oscuras deja de desarrollarse en los campos de batalla y comienza a librarse en los antiguos santuarios del espíritu. Allí no sirven las armas convencionales ni las demostraciones de fuerza. En ese territorio sagrado, el verdadero poder consiste en conservar intacta la propia esencia mientras las sombras intentan alterar el orden interior. Tauro aparece entonces como el custodio de un templo invisible construido con paciencia, fidelidad y equilibrio, un lugar al que ninguna oscuridad puede acceder mientras permanezcan firmes sus cimientos. Desde una perspectiva astrológica, la energía taurina manifiesta una extraordinaria capacidad para absorber el impacto de las adversidades sin permitir que éstas definan su identidad. Esa diferencia resulta fundamental. Las artes oscuras buscan convencer a cada guerrero de que terminará pareciéndose a aquello contra lo que lucha. Sin embargo, el toro celeste comprende que la victoria auténtica no consiste únicamente en derrotar al enemigo, sino en impedir que el combate destruya la nobleza del corazón. En las edades legendarias del firmamento se decía que cada signo protegía una llama diferente del gran fuego cósmico. La llama confiada a Tauro no era la más brillante ni la más impetuosa. Era la más constante. Mientras otras ardían con enorme intensidad para luego extinguirse, aquella permanecía encendida durante generaciones enteras, alimentando la esperanza de viajeros, guardianes y pueblos enteros. Esa llama representa la capacidad de sostener la fe incluso cuando el horizonte permanece cubierto por densas nubes. Las fuerzas oscuras rara vez atacan únicamente mediante la violencia. También recurren al desgaste, a la monotonía y al desaliento. Intentan convencer al espíritu de que ningún esfuerzo merece continuar. Frente a esa estrategia, Tauro convierte la perseverancia en un arte. Cada jornada repetida con dignidad fortalece una voluntad que acaba siendo tan sólida como el propio movimiento de las constelaciones. Lo extraordinario surge precisamente de la suma de incontables actos aparentemente ordinarios. Existe además una relación simbólica entre Tauro y los antiguos tesoros del mundo. No se trata solo de riquezas materiales, sino de conocimientos preservados durante siglos, juramentos inquebrantables, tradiciones transmitidas de generación en generación y valores que sobreviven incluso al paso de las civilizaciones. En la narrativa épica, Tauro custodia esos legados como si fueran reliquias capaces de mantener el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Cada enseñanza protegida impide que el olvido entregue nuevas victorias a las sombras. La naturaleza también se convierte en una aliada permanente del toro estelar. Los bosques recuerdan que la fortaleza puede crecer lentamente hasta desafiar a los siglos. Los ríos enseñan que la constancia termina moldeando incluso las rocas más resistentes. Las montañas demuestran que la inmovilidad no significa pasividad, sino estabilidad frente al cambio incesante del mundo. Tauro reúne todas esas lecciones y las transforma en una filosofía de combate basada en la resistencia inteligente antes que en la destrucción impulsiva. En el gran ciclo de las estaciones, este signo simboliza la plenitud de la vida que florece después de haber superado el rigor del invierno. Esa imagen adquiere un profundo significado frente a las artes oscuras. Ninguna noche es eterna.
Ningún frío puede impedir para siempre el regreso de la fertilidad. Tauro encarna esa promesa silenciosa según la cual toda devastación puede ser seguida por una reconstrucción aún más sólida si existe la voluntad suficiente para comenzar de nuevo. Incluso los silencios poseen un significado especial dentro de esta energía. Mientras otros héroes anuncian cada victoria con grandes celebraciones, Tauro comprende que las conquistas más profundas suelen realizarse lejos de cualquier reconocimiento. El universo observa esos actos discretos con el mismo respeto que reserva para las gestas legendarias, porque sabe que muchas veces el destino cambia gracias a decisiones tomadas cuando nadie contempla el esfuerzo realizado. La influencia simbólica de Venus añade una dimensión inesperada a esta epopeya. La belleza deja de ser un simple adorno para convertirse en un principio de orden frente al caos. Allí donde las artes oscuras desean imponer la deformidad moral, el resentimiento y la destrucción, Tauro responde restaurando la armonía. Cada obra preservada, cada paisaje protegido y cada vínculo fortalecido representan pequeñas victorias que impiden el avance de las sombras. En las crónicas imaginarias de los sabios celestes se cuenta que el toro jamás combate movido por el deseo de dominar el mundo. Su propósito consiste en garantizar que el mundo conserve aquello que lo hace digno de existir. Esa diferencia transforma completamente su destino. No persigue el poder como un fin, sino como una herramienta para servir a un equilibrio superior que trasciende cualquier ambición individual. Así, mientras las constelaciones continúan girando sobre la inmensidad del cielo, Tauro permanece como una figura cuya grandeza no depende del estruendo de sus victorias, sino de la permanencia de su legado. Allí donde otros escriben su historia mediante conquistas efímeras, el toro estelar la esculpe sobre la roca del tiempo. Cada desafío vencido fortalece la leyenda de un guardián cuya auténtica invencibilidad nace de una combinación única de paciencia, lealtad, fortaleza y esperanza. Esa es la clase de poder que las artes oscuras jamás consiguen comprender, porque pertenece a una luz que no necesita imponerse para resultar eterna. Más allá de los grandes enfrentamientos, existe un escenario donde la influencia simbólica de Tauro adquiere una profundidad aún mayor, el de las antiguas fronteras que separan el orden del caos. En la tradición épica imaginaria inspirada por la astrología, esas fronteras no están formadas por murallas de piedra ni por fortalezas de hierro, sino por principios inquebrantables. Son límites invisibles que impiden que las artes oscuras transformen la esencia del mundo. Tauro aparece como uno de los guardianes destinados a custodiar esas líneas sagradas, comprendiendo que la primera derrota siempre comienza cuando se renuncia a los propios valores. La energía de este signo posee una afinidad especial con los ritmos eternos del universo. Mientras las sombras intentan acelerar el tiempo para provocar decisiones precipitadas o detenerlo para alimentar la desesperanza, Tauro permanece sincronizado con el compás de la naturaleza. Conoce el valor de cada amanecer, de cada estación y de cada ciclo completo. Esa conexión convierte su paciencia en una fuerza casi sobrenatural, pues ninguna oscuridad puede doblegar a quien comprende que todo proceso posee un momento preciso para florecer. En las leyendas del cielo, los guardianes taurinos eran reconocidos por su capacidad para escuchar el lenguaje silencioso del mundo. Percibían el crujido de las montañas antes de un derrumbe, el susurro de los bosques cuando una amenaza se aproximaba y el cambio imperceptible del viento que anunciaba la llegada de tiempos difíciles. No se trataba de un don basado en la magia, sino de una sensibilidad nacida de la observación constante y del respeto hacia el equilibrio universal. Las artes oscuras despreciaban esa sabiduría porque no podían comprender una fuerza que nacía del silencio y no de la dominación. También existe una dimensión simbólica relacionada con la memoria. Tauro representa la capacidad de conservar vivas las enseñanzas de quienes caminaron antes. Cada experiencia heredada evita repetir errores antiguos y fortalece el presente con la sabiduría del pasado. Las sombras buscan romper ese vínculo, sembrando el olvido y el desprecio por la experiencia. Allí donde la memoria desaparece, las mismas derrotas regresan una y otra vez. Tauro combate preservando la continuidad entre generaciones, como si cada lección aprendida fuera una piedra más en el puente que une el ayer con el mañana. En el corazón de esta epopeya, el toro celeste comprende que toda fortaleza auténtica necesita un propósito superior. La fuerza vacía termina consumiéndose a sí misma, mientras que la fuerza orientada hacia la protección encuentra una fuente inagotable de renovación. Por esa razón, las artes oscuras fracasan al intentar seducir a Tauro mediante promesas de poder absoluto. El verdadero poder consiste en sostener la vida, proteger la justicia y permitir que otros puedan construir un futuro más sólido.
Cuando las sombras desencadenan tormentas capaces de oscurecer las estrellas, Tauro no dirige su mirada hacia la confusión del cielo, sino hacia el suelo firme bajo sus pies. Esa imagen simboliza una enseñanza profunda: en los momentos de mayor incertidumbre, la estabilidad interior resulta más valiosa que cualquier certeza exterior. Mientras todo cambia, permanece aquello que ha sido construido con honestidad, disciplina y lealtad. La influencia venusina aporta además una comprensión singular de la armonía como fuerza estratégica. No toda victoria requiere devastación. En ocasiones, la mayor derrota para las artes oscuras consiste en contemplar cómo aquello que intentaban destruir florece con mayor intensidad. Un bosque renacido tras el incendio, una comunidad reconstruida después del conflicto o una esperanza recuperada tras la adversidad representan triunfos silenciosos que alteran profundamente el equilibrio entre la luz y las sombras. Los antiguos observadores del cielo imaginaban que Tauro protegía los llamados senderos de piedra estelar, rutas invisibles por las que viajaban la inspiración, el coraje y la abundancia hacia los distintos rincones del mundo. Las fuerzas oscuras intentaban cerrar esos caminos para aislar a los pueblos mediante el miedo. Sin embargo, mientras existiera un solo guardián dispuesto a mantener abierto el paso, la corriente de la esperanza continuaría atravesando las edades. En ese contexto, la resistencia deja de ser una actitud meramente defensiva para convertirse en una fuerza creadora. Resistir significa conservar el espacio necesario para que la vida vuelva a desarrollarse. Significa impedir que el caos reclame como definitiva una victoria que solo es temporal. Tauro entiende que cada día de firmeza concede una nueva oportunidad al universo para recuperar su equilibrio. Existe igualmente un simbolismo relacionado con la abundancia espiritual. Las artes oscuras desean convencer a los corazones de que siempre falta algo, alimentando una búsqueda interminable de posesiones y poder. Tauro responde recordando que la verdadera riqueza nace de reconocer el valor de aquello que ya ha sido conquistado con esfuerzo: la confianza, la palabra cumplida, la amistad sincera, la serenidad y la paz interior. Esos tesoros no pueden ser robados mediante hechizos porque han sido forjados en el interior del alma. Cuando las eras pasan y las constelaciones modifican lentamente su posición en el firmamento, el legado taurino permanece como una de las columnas sobre las que descansa la gran arquitectura del cosmos. No destaca por el estruendo de conquistas fugaces, sino por la permanencia de su influencia. Allí donde otros levantan monumentos destinados a desaparecer, Tauro edifica principios capaces de sobrevivir al paso de los siglos. Así continúa la marcha del guardián de la Tierra estelar, avanzando con la serenidad de quien conoce el peso de cada paso y la importancia de cada decisión. Frente a las artes oscuras no solo representa la fuerza que resiste, sino también la voluntad que reconstruye, la paciencia que transforma el tiempo en aliado y la convicción de que ninguna sombra puede prevalecer mientras exista un espíritu decidido a sostener la luz con firmeza inalterable. Su verdadera victoria no consiste únicamente en derrotar al caos, sino en asegurar que, después de cada batalla, el universo siga siendo un lugar donde la esperanza pueda echar raíces y crecer con la misma solidez que las montañas bajo el eterno resplandor de las estrellas. Existe un territorio aún más profundo dentro de la mitología simbólica de Tauro, el de las pruebas que no buscan destruir la fuerza, sino corromper el sentido de la victoria. Las artes oscuras comprenden que derribar una muralla puede ser difícil, pero convertir al guardián en aquello que juró combatir sería una conquista mucho más valiosa. Por eso, el verdadero desafío del toro estelar no siempre consiste en resistir ataques visibles, sino en conservar la pureza de su propósito mientras atraviesa largos inviernos del alma. Puede imaginarse esta evolución como un camino de transformación. Resistencia. Sabiduría. Legado. La primera etapa pertenece a la resistencia. Tauro aprende a soportar el peso de la adversidad sin quebrarse. Sin embargo, la mera resistencia no basta para derrotar a la oscuridad, porque incluso la roca más dura puede agrietarse si permanece inmóvil frente a todas las tormentas. Entonces comienza la segunda etapa, la sabiduría. El guardián comprende que cada prueba contiene una enseñanza y que la verdadera fortaleza no es una muralla rígida, sino una estructura capaz de adaptarse sin perder sus cimientos. Finalmente llega la tercera etapa, el legado. La lucha deja de ser únicamente personal y se convierte en una obra destinada a proteger a quienes caminarán después. En las antiguas leyendas del firmamento se decía que existían bibliotecas ocultas bajo las montañas, donde los guardianes de Tauro depositaban no libros, sino experiencias. Cada derrota superada se transformaba en una piedra luminosa, cada acto de lealtad, en un símbolo grabado sobre el metal,
cada sacrificio realizado por el bien común, en una estrella añadida al techo de aquellas cámaras eternas. Las artes oscuras temían esos lugares porque contenían algo imposible de robar, la memoria de la dignidad. También se hablaba de una prueba conocida como el Valle de los Ecos. Quien lo atravesaba escuchaba todas las voces que intentaban desviarlo de su misión, promesas de poder rápido, invitaciones al abandono, recuerdos de antiguas heridas y dudas sobre el propio valor. Muchos guerreros se perdían allí porque confundían esas voces con la verdad. Tauro avanzaba de otra manera. No discutía con los ecos ni intentaba silenciarlos por la fuerza, simplemente continuaba caminando hasta que el ruido quedaba atrás. Esa imagen simboliza una enseñanza profunda: no toda oscuridad se vence combatiéndola directamente, algunas sombras se disipan cuando la voluntad permanece enfocada en el destino correcto. La relación de Tauro con el tiempo adquiere entonces un carácter casi sagrado. Mientras otros héroes buscan resultados inmediatos, el Toro Estelar trabaja para construir algo que sobreviva a las generaciones. Una fortaleza levantada en un día puede impresionar, una fortaleza capaz de resistir siglos transforma la historia. Por eso, cada acto de disciplina, cada promesa cumplida y cada esfuerzo sostenido se convierten en ladrillos de una obra mucho mayor que la propia vida del guardián. Desde una perspectiva astrológica, Venus otorga a Tauro una comprensión singular del valor de lo bello. Pero esa belleza no se limita a paisajes o tesoros. Existe belleza en una palabra mantenida, en una amistad que resiste las pruebas, en una comunidad reconstruida tras la adversidad y en la serenidad de quien no necesita destruir para demostrar su poder. Las artes oscuras intentan reducir el mundo a miedo y dominio. Tauro responde creando espacios donde aún puedan florecer la confianza y la armonía. En la culminación de esta epopeya, el Toro comprende que su mayor victoria no consiste en convertirse en el guerrero más temido del universo, sino en el guardián más confiable. Cuando las estrellas parecen apagarse y los caminos se vuelven inciertos, otros pueden orientarse gracias a la firmeza de su presencia. Esa es la diferencia entre el poder que impresiona y el poder que sostiene al mundo. Así continúa la marcha de Tauro a través de las edades cósmicas. No avanza con la velocidad del cometa ni con el estruendo del trueno, sino con la determinación de una montaña que ha decidido permanecer. Cada paso deja una huella de estabilidad en medio del caos. Cada prueba superada convierte la experiencia en sabiduría. Y cada acto de lealtad fortalece una luz que las artes oscuras jamás consiguen extinguir, porque ha sido alimentada por la paciencia, la integridad y la convicción de que incluso en los tiempos más difíciles siempre vale la pena proteger aquello que hace digno al universo. Antes incluso de que las primeras sombras aprendieran a extender su influencia sobre el mundo, la tradición simbólica sitúa a Tauro como uno de los grandes custodios de los lugares donde convergen la materia y el espíritu. No eran fortalezas construidas por manos mortales, sino enclaves invisibles donde la energía de la tierra ascendía para encontrarse con la luz de las estrellas. En esos espacios sagrados nacía un equilibrio que mantenía unido el tejido del cosmos. Las artes oscuras comprendían que destruir aquellos puntos significaría debilitar la armonía universal, mientras que Tauro entendía que protegerlos equivalía a preservar la esperanza de todas las eras futuras. En esa misión, el Toro Estelar descubre que el verdadero enemigo rara vez se presenta con un rostro reconocible. A menudo adopta la forma de la duda persistente, de la resignación disfrazada de prudencia o del cansancio que invita a abandonar la vigilancia. Las sombras conocen el enorme valor de la constancia y, por ello, intentan desgastarla lentamente. Sin embargo, cada amanecer encuentra a Tauro reafirmando su compromiso, demostrando que la repetición de los actos nobles puede convertirse en una de las fuerzas más extraordinarias del universo. Existe un simbolismo especialmente profundo en la relación de Tauro con el horizonte. Mientras otros elevan continuamente la vista hacia metas lejanas, este signo nunca pierde el contacto con el terreno que sostiene cada paso. Esa aparente sencillez constituye una fuente inmensa de poder. Quien olvida sus raíces puede perderse incluso en medio de los mayores triunfos, pero quien recuerda de dónde procede conserva una brújula interior capaz de orientarlo en cualquier oscuridad. Las artes oscuras intentan arrancar esa brújula sembrando confusión acerca de la propia identidad. Tauro responde fortaleciendo la memoria de sus principios hasta convertirla en un faro imposible de apagar. En las crónicas legendarias se hablaba de los forjadores del alba, antiguos guardianes que no fabricaban espadas ni armaduras, sino caracteres. Decían que el metal más resistente no era el hierro de las montañas, sino una voluntad templada mediante incontables pruebas. Tauro era considerado el heredero natural de ese legado. Cada desafío actuaba como el golpe del martillo sobre el yunque del destino,
eliminando las impurezas del temor y dejando al descubierto una fortaleza cada vez más serena y consciente. Las artes oscuras sienten una especial dificultad para comprender el lenguaje de la serenidad. Acostumbradas a imponerse mediante la agitación y el conflicto permanente, interpretan el silencio como una señal de debilidad. Sin embargo, cuando intentan atravesar la calma de Tauro descubren que se encuentran frente a un océano de profundidad insondable. La tranquilidad del guardián no nace de la ausencia de peligros, sino del dominio alcanzado sobre sí mismo. Esa conquista interior resulta más difícil que cualquier victoria obtenida en el campo de batalla. También la noción de abundancia adquiere un significado diferente en esta visión épica. Tauro no considera la riqueza como un privilegio destinado a alimentar el orgullo, sino como una responsabilidad que debe fortalecer la estabilidad del mundo. Los recursos, el conocimiento, la experiencia y la confianza son contemplados como semillas que deben ser cultivadas para beneficiar a toda la comunidad. De esa forma, las artes oscuras fracasan al intentar convertir la prosperidad en egoísmo, porque la esencia taurina comprende que toda posesión pierde su verdadero valor cuando deja de servir al bien común. En el inmenso calendario celeste, cada estación aporta una enseñanza distinta al guardián. El invierno le recuerda que la vida puede permanecer oculta sin haber desaparecido. La primavera confirma que toda paciencia sincera encuentra finalmente el momento de florecer. El verano enseña la importancia de proteger aquello que ha alcanzado su plenitud, mientras que el otoño invita a desprenderse de cuanto ya no contribuye al crecimiento. Tauro integra cada uno de esos ciclos hasta convertirlos en parte de su sabiduría, comprendiendo que incluso las aparentes pérdidas preparan el terreno para futuras victorias. Las antiguas estrellas narraban que existían senderos ocultos bajo la superficie de la Tierra por donde circulaba una energía luminosa semejante a un río eterno. Solo quienes mantenían intacta su lealtad podían percibir ese flujo invisible. Tauro caminaba sobre esos caminos con la seguridad de quien reconoce la voz de un viejo aliado. Cada paso fortalecía el vínculo entre el cielo y la tierra, recordando que el universo alcanza su equilibrio cuando lo material y lo espiritual avanzan unidos. Las sombras también intentan sembrar el orgullo en el corazón de los grandes guardianes, pues saben que la soberbia puede derribar desde dentro incluso la fortaleza más inexpugnable. Tauro enfrenta esa tentación recordando que toda fuerza auténtica procede de algo superior al individuo. El guardián no se considera dueño de la luz, sino su servidor. Esa humildad protege su espíritu de la corrupción y convierte su poder en una herramienta de preservación, nunca de dominio. Con el paso de las eras, la figura del toro celeste deja de representar únicamente la resistencia frente a las artes oscuras para convertirse en un símbolo de continuidad. Allí donde otros concluyen su misión tras alcanzar una victoria, Tauro permanece atento, consciente de que el equilibrio requiere vigilancia constante. Su legado no se mide por el número de enemigos derrotados, sino por la cantidad de generaciones que pueden vivir bajo la protección de los principios que defendió. Así continúa la travesía del guardián de la tierra y las estrellas, avanzando con una firmeza que no necesita imponerse mediante el estruendo. Cada paso fortalece los cimientos del universo simbólico. Cada decisión inspirada por la integridad amplía el territorio de la luz. Y cada nueva prueba confirma que las artes oscuras pueden alterar el curso de muchas batallas, pero jamás conseguirán doblegar a un espíritu cuya fuerza ha sido forjada por la paciencia, la lealtad, la humildad y la inquebrantable determinación de preservar el equilibrio eterno entre el cielo y la tierra. En la inmensa arquitectura simbólica del cielo existe una enseñanza atribuida a Tauro que solo aparece cuando el viaje del guardián ha atravesado innumerables ciclos de victoria y dificultad. Se trata del conocimiento de la permanencia, una sabiduría que no puede adquirirse mediante revelaciones repentinas, sino únicamente a través del contacto prolongado con el tiempo. Mientras otros héroes buscan transformar el mundo mediante gestas espectaculares, el toro estelar comprende que las civilizaciones sobreviven gracias a quienes son capaces de sostener los pilares invisibles sobre los que descansa toda grandeza. Las artes oscuras conocen el valor de esos pilares, y precisamente por ello, intentan debilitarlos antes de lanzar cualquier ofensiva. No comienzan destruyendo fortalezas, sino erosionando la confianza, debilitando la disciplina y sembrando pequeñas grietas en la voluntad. Su estrategia consiste en convencer a los guardianes de que los principios pueden negociarse si las circunstancias parecen suficientemente difíciles. Tauro responde recordando que una sola piedra desplazada en los cimientos termina comprometiendo toda la estructura. Así convierte la fidelidad a los valores esenciales en su primera y más poderosa defensa.
En las antiguas narraciones celestes se hablaba del Círculo de las Rocas Eternas, un lugar donde los guardianes depositaban los juramentos que jamás debían romperse. Aquellas promesas no eran simples palabras, sino compromisos que adquirían una existencia propia dentro del universo simbólico. Cada vez que un guardián permanecía fiel a su misión, las piedras irradiaban una luz más intensa. Cada acto de integridad fortalecía el equilibrio del cosmos. Las artes oscuras jamás consiguieron destruir ese círculo porque comprendieron que ninguna fuerza externa puede quebrar aquello que ha sido cimentado mediante la convicción auténtica. La energía de Tauro también mantiene una relación especial con el arte de la espera consciente. No se trata de una espera pasiva, sino de una preparación constante. Del mismo modo que la Tierra permanece aparentemente inmóvil mientras en su interior germinan semillas invisibles, el espíritu taurino utiliza los periodos de calma para consolidar conocimientos, fortalecer alianzas y perfeccionar su carácter. Cuando finalmente llega el momento decisivo, las sombras descubren que aquello que parecía quietud era, en realidad, un largo proceso de crecimiento silencioso. Existe igualmente una dimensión relacionada con el peso de la responsabilidad. En la visión épica del firmamento, cuanto mayor es la fortaleza de un guardián, mayor es también el territorio que queda bajo su protección. Tauro acepta ese principio sin orgullo y sin temor. Comprende que el poder auténtico no concede privilegios, sino deberes. Esa actitud impide que la ambición personal eclipse la misión superior de preservar el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Las constelaciones observan con admiración la forma en que este signo transforma cada experiencia en un fundamento para el futuro. Las derrotas no son contempladas como fracasos definitivos, sino como mapas que revelan caminos más seguros. Las victorias tampoco alimentan la complacencia, pues cada triunfo recuerda que la vigilancia nunca debe abandonarse. De esa manera, Tauro avanza sin quedar prisionero ni del desaliento ni de la euforia, conservando una estabilidad que las artes oscuras encuentran imposible de manipular. En las leyendas más antiguas se decía que existían campamentos de piedra levantados en las fronteras del cielo, donde los guardianes descansaban antes de emprender nuevas travesías. Tauro era quien mantenía encendidos los fuegos de esos refugios durante las noches más largas. Aquellas llamas simbolizaban la continuidad de la esperanza. Mientras permanecieran vivas, ningún viajero quedaría completamente perdido. Esa imagen refleja una de las cualidades más profundas atribuidas al toro estelar, la capacidad de sostener la confianza colectiva incluso cuando las circunstancias parecen favorecer a las sombras. También la relación con el silencio alcanza aquí una dimensión superior. Tauro comprende que las decisiones más trascendentales suelen nacer lejos del estruendo. En la quietud encuentra claridad. En la contemplación descubre detalles que otros pasan por alto. En la paciencia reconoce oportunidades invisibles para quienes actúan únicamente movidos por la urgencia. Esa serenidad no ralentiza su avance, lo hace más preciso, más consciente y más difícil de sorprender. Las artes oscuras intentan romper esa armonía mediante la impaciencia. Insisten en que todo debe resolverse de inmediato, que cada obstáculo exige una respuesta impulsiva y que la fuerza solo tiene valor cuando se exhibe constantemente. Tauro demuestra exactamente lo contrario. Su poder aumenta porque sabe reservar energías, elegir el momento adecuado y actuar únicamente cuando la decisión fortalece verdaderamente la causa que defiende. Con el paso de las eras, el toro estelar deja de ser visto únicamente como un guerrero para convertirse en un símbolo de continuidad universal. Allí donde otros levantan imperios destinados a desaparecer, él consolida principios capaces de atravesar siglos. Allí donde el miedo pretende levantar fronteras entre los corazones, construye puentes cimentados sobre la lealtad y la confianza. Allí donde la oscuridad proclama que todo termina por desmoronarse, responde demostrando que aquello que ha sido edificado con verdad puede resistir incluso el desgaste del tiempo. Así prosigue la travesía de Tauro bajo el firmamento eterno, llevando consigo la fuerza tranquila de las montañas, la paciencia de los bosques centenarios y la firmeza de las estrellas que permanecen visibles generación tras generación. Frente a las artes oscuras representa la convicción de que la grandeza más duradera no nace del deseo de conquistar, sino de la voluntad de proteger, preservar y transmitir un legado que permita a la luz seguir iluminando el universo mucho después de que cada batalla haya concluido.